Estos días. Ah, Cuando me invitó Ricardo, le dije, no estoy capacitado para hacerlo, pero Dios nos ha bendecido con un matrimonio realizado y deleitoso. Y si algo podemos compartir que ayude a alguno a tener un matrimonio lleno de satisfacción y que glorifica a Dios, pues creo que lo tenemos que hacer. Ah, el objetivo de estas pláticas es cambiar. Recuerdo que una vez le platicamos a mi papá que habíamos escuchado unas pláticas muy buenas y nos preguntó, ¿y qué cambió? Porque si no hay cambio, no son buenas las pláticas. En la preparación para estas sesiones sobre el matrimonio, yo tuve que cambiar algunas cosas y estoy seguro que todavía me falta cambiar otras. Mi anhelo, mi deseo es que cuando terminemos hoy o mañana o el viernes o el sábado, alguno de ustedes o todos ustedes hayan oído del Señor algo que deben cambiar y que hayan tomado la firme decisión de cambiarlo. Porque si así es, habrá valido la pena la enseñanza. Debemos oír del Señor y no de ningún hombre. Yo no quisiera que alguno de ustedes compartiera con otro lo que oigan aquí como algo que nos enseñó Darío. Mi deseo, mi propósito es que todo venga de la palabra y que haya base, sustento bíblico, de tal manera que si ustedes lo comparten más adelante puedan decir, aprendí de las escrituras esto, y que así Dios reciba la gloria. El tema del matrimonio es un tema importante. ¿Por qué consideran ustedes que es un tema importante? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la actualidad de hablar sobre el matrimonio? Quizá ustedes se han dado cuenta de que muchos, la sociedad pretende cambiar la definición de matrimonio en nuestros tiempos. Y con la sociedad me refiero a los medios de comunicación, los tribunales, los jueces, los legisladores, los políticos, los publicistas, los que comunican a través de anuncios o publicidad, los educadores, en fin, el Dios de este siglo está activo tratando de cambiar la definición del matrimonio. Y ese es un motivo por lo que es importante considerar el diseño divino para el matrimonio. El índice de divorcios en nuestro tiempo es alarmante, al menos es alarmante para los que entendemos el diseño divino de la permanencia del matrimonio. Y ese es un motivo para poner nuestra atención sobre lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Es importante que tanto el marido como la esposa entiendan lo que es el diseño de Dios para su matrimonio, para que cada uno de ellos pueda aportar lo que la Biblia
lo que Dios espera de ellos para el matrimonio. Pero creo que ninguno de esos motivos realmente son los más importantes para estudiar el tema. Creo que el motivo más importante para estudiar el tema del matrimonio es porque es una figura, es una alegoría, es una sombra de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Finalmente, el matrimonio existe solo para esta vida y para esta tierra. El Señor enseñó que cuando estemos con Él, ya no habrá matrimonio. La relación matrimonial se acabará. Con todo lo que los románticos hablan de matrimonios hechos en el cielo no hay matrimonios. Pero sí es una ilustración viviente de una verdad vital. Jesucristo ha escogido a una esposa que ha comprado con el precio de su vida, y esa sí es de Él para la eternidad. Esa es una relación indisoluble por el tiempo o por el lugar, por el espacio. ¿Qué es la iglesia bíblicamente? La Escritura revela algunas verdades acerca de la iglesia mediante sombras que tenemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Efesios, leemos algunas cosas que tienen que ver con lo eterno del diseño de Dios. Y cuando hablamos de lo que es eterno, pensamos en la perspectiva del tiempo, es decir, mirando hacia el pasado y hacia el futuro. Algunos hablan de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Y podemos pensar en cosas que tienen su inicio en un momento definido. Nuestra nueva vida en Cristo, por ejemplo, y que se prolonga de manera indefinida, nunca terminarán. Podemos decir que tenemos vida eterna y por eso hacemos referencia a la eternidad futura. Podríamos pensar también en algunas cosas que siempre han sido, y hablamos de ellas como originadas en la eternidad pasada. No tuvieron origen, no tuvieron principio. Y cuando Pablo en el libro de Efesios empieza en el capítulo 1 hablando acerca de las bendiciones que tenemos en la obra que Dios ha hecho por nosotros, dice en el capítulo 3, o el versículo 3 del capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego, conforme vamos desarrollando a lo largo del estudio de esta noche, vamos a considerar algunas de las cosas que van señalando la realidad de que la iglesia estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Desde nuestra perspectiva limitada, diríamos que desde el principio del tiempo, y Dios no está limitado al tiempo. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Así que en su mente, en sus planes o en sus propósitos, la iglesia es desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Pero luego decimos, desde el principio del tiempo, desde nuestra perspectiva, porque Dios en su existir no tuvo inicio para sí mismo. Y decimos en este contexto, por lo que encontramos en la carta a los Efesios, en este pasaje del capítulo 1 y en pasajes posteriores, que desde la eternidad pasada,
estaba en la mente de Dios lo que sería la iglesia. Qué pensamiento tan solemne, también un pensamiento muy emocionante, saber que Dios nos ha traído, nos ha llamado y nos ha introducido a un cuerpo que, aunque formado en el tiempo presente, estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Creo que si nos detenemos para pensar en eso un momento y considerar lo grandioso de ese concepto, empezamos a entender un poquito más de lo sublime que es hablar acerca de la iglesia que Dios había determinado desde la eternidad pasada, que aquellos que crean en el Hijo, ellos sean llevados a o introducidos a la iglesia que Él diseñó desde la eternidad pasada. Y como lo entendemos a través de la carta a los Efesios, la iglesia estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada y empezamos a darnos cuenta de que algunas cosas que son un tanto interesantes, Dios los tenía en su mente, había sido diseñado por Dios. El plan ya estaba formado, pero no lo había dado a conocer, incluso desde el principio del tiempo. No necesariamente Dios lo reveló en su totalidad. Pero encontramos a través de la carta a los Efesios en repetidas ocasiones que Pablo está explicando que por primera vez se están presentando, revelando esas verdades. Pablo explica que él ha sido escogido para dar a conocer esto, que él llama un misterio. En el capítulo 3, versículo 1, leemos, y todo esto es un paréntesis acerca de quién es él. Dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y creo que al decir antes lo he escrito brevemente, se refiere dentro de esta misma carta a los Efesios, leyendo lo cual, los escritos que él ya había hecho, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y de nuevo lo declara que Él, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hay un diseño que Dios elaboró desde la eternidad pasada, un plan, una estructura. Y va a llegar el momento en que ese plan se dé a conocer, se revele. Y Pablo lo va a dar a conocer. Y cuando por fin lo entendemos, porque Pablo lo dio a conocer, luego podemos decir, ahora entiendo, ahora entendemos todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento desde Génesis incluso acerca de este misterio. En el Antiguo Testamento se presentan sombras que llamamos las novias del Antiguo Testamento, y podríamos mencionar a Eva, a Rebeca, a Asenat, a Séfora. Y pensar en estas sombras y al ir estudiándolas, vemos diferentes aspectos de lo que esa sombra empieza a resaltar acerca de la relación que en el futuro existiría entre Jesucristo y la iglesia. Pero observemos lo que Pablo dice. Dice, este es el misterio, en el capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es este misterio? El misterio es un cuerpo. Y luego, después de haber visto todas estas sombras en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de lo que es la iglesia,
y no podíamos conocerlos como sombras sin que un día llegara la realidad. No era una sombra si nunca iba a ser real, que la iglesia existiría y luego ahora podemos decir, esto es a lo que se refería esa sombra. Esta es la realidad. Ahora que entendemos la realidad, Pablo puede desarrollar el tema un poco más. Algunos en ciertos cursos de capacitación se refieren a lo que es el momento ajá. Es aquel momento en que la persona que ha estado escuchando ciertas explicaciones, ilustraciones, principios, finalmente exclama, ahora comprendo. Ahora veo en la práctica lo que la teoría me ha estado enseñando todo este tiempo. ¿Y no resulta así para nosotros? Al ir leyendo las escrituras, quizá hay algunas partes que vemos y leemos hasta repetidas veces y luego alguien nos explica y experimentamos ese momento de iluminación, de por fin entender las cosas. Y Pablo lo que está diciendo, lo que está explicando a través de Efesios, genera esos momentos de admiración en los que decimos, nunca lo hubiera entendido lo que realmente estaba comunicando a través de la historia de Adán y Eva, o la historia de Isaac y Rebeca, o la historia de José y Asenat, o la historia de Moisés y Séfora. ¿Qué querían decir esas historias? Pero llegamos a la realidad y decimos, a esto se refería. Y Efesios explica mucho de esto. Y vamos a estar viendo algunas de estas sombras acerca de lo que anunciaban las novias del Antiguo Testamento. Y podríamos considerar aquellas metáforas de lo que es la realidad. Ahora ya no en el Antiguo Testamento, sino que ahora en el Nuevo Testamento, dentro de la misma carta de Pablo a los Efesios, encontramos muchas de ellas. Porque Pablo dice, este misterio que ahora se está siendo revelado, esta cosa desconocida que antes no comprendíamos, pero ahora ha llegado su tiempo de entender toda esta estructura y esta organización, y podríamos decir la administración de Dios en este nuevo periodo, es lo que ahora vamos entendiendo. Y voy a dar varias explicaciones a modo de metáfora para ayudarnos a entender un poco más de lo que es esta cosa llamada la iglesia del Dios viviente. Y hace uso de estas metáforas, contemplando la iglesia, y pensamos en ellas en Efesios, acerca de la referencia a la familia, al cuerpo, al edificio, al redil, en fin, muchos de ellos, y como cada uno de ellos trata con aspectos diferentes, aplicables a lo que es alguno de los aspectos de la iglesia de Cristo. Pero yendo a través de Efesios empezamos a ver, y hay muchas diferentes perspectivas desde las que podemos ver el libro de Efesios, pero una de ellas creo es muy válida y podríamos decir que Efesios es el libro del Nuevo Testamento que da realmente a conocer lo que es la iglesia. Muchos otros libros que Pablo escribió, cartas que Pablo escribió, donde habla acerca de la iglesia, y podemos deducir de esas cartas algunas cosas aquí y allá. Por ejemplo, los libros de Primera y Segunda a los Corintios, entendemos cosas acerca de el orden que debe prevalecer dentro de la iglesia. Pero la carta a los Efesios da por sentadas muchas cosas que en esta carta se explican más ampliamente y nos dice en esencia qué es la iglesia. En efecto, va a revelar o a descubrir este misterio. Y una de las cosas que se han observado acerca del libro de Efesios tiene 6 capítulos y los primeros 3 de esos capítulos son referentes, digamos, a la doctrina o la teoría.
podríamos decir, establece los principios sobre los que se basa la exhortación de la segunda parte de la epístola. Y la segunda mitad de la carta a los Efesios nos ayuda a entender la aplicación o la expresión práctica de esa teoría que ha explicado en la primera mitad de la carta. Entonces, esos primeros 3 capítulos, Pablo habla mucho de lo que nosotros podríamos llamar los aspectos teóricos de la vida cristiana y podríamos agregar los aspectos teóricos respecto a lo que es la iglesia. Pero luego, en la segunda parte, los capítulos 4, 5 y 6, Pablo nos explica cómo se ve esto en la práctica, en la realidad. ¿Cómo entendemos que se hace esto? ¿Cómo lo vivimos? Y es por eso que en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación? La vocación que se ha explicado en los capítulos del 1 al 3. Pero el énfasis en el capítulo 4 es el andar. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana? ¿Cómo vamos a andar? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha llamado, nos introduce, nos escoge, a los que hemos creído en Él. Y esta es la integración del individuo a esa entidad gloriosa que ahora ya nos ha dicho que es el cuerpo, y ahí es lo que empieza a explicar acerca de lo que es la iglesia. Pero ¿cómo se ve y cómo se vive? ¿Cómo se experimenta en la práctica? Pues Pablo dice, ahora se los voy a proceder a explicar. Os ruego que andéis como es digno de esta vocación. Y empieza a describirnos lo que hemos de hacer. Y si observamos en los primeros 3 capítulos de Efesios, encontramos repetido muchas veces la expresión en Cristo o con Cristo o por medio de Él. Y si marcáramos todas las expresiones en Cristo en los capítulos 1, 2 y 3, encontraríamos que son muchas incidencias de esa expresión. Pero luego llegamos al capítulo 4 y hay un cambio sutil donde ahora empezamos a ver en capítulo 4, versículo 1, que andéis como es digno. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego describe todo esto, y luego da la contraparte. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y luego, ¿cómo debemos andar? Lo que debemos hacer. Capítulo 5, versículo 2. Andad en amor. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ahora todo el énfasis es, ¿qué vas a hacer para reflejar la realidad de lo que eres? ¿Cómo vas a vivir la realidad de lo que eres como parte de la iglesia de Cristo? Columna y baluarte de la verdad. Si ya sabes qué es esa columna y baluarte de la verdad. Y entonces, hablando un poco más de lo que es este misterio, encontramos en el capítulo 3 que Pablo ya tenía conocimiento acerca del misterio de Cristo. Y como ya hemos leído, él dice, este es un misterio, algo que no se había conocido anteriormente, pero cuando lo lean podrán entender y ahora se está dando a conocer y luego dice, ¿cuál es esto? Y vemos esa mención ahí que hablamos, que habíamos señalado hace un momento, el mismo cuerpo, un solo cuerpo. Luego, volviendo al capítulo 2, versículo 14, ahí está otra referencia. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo. Y esto empieza a amarrarse con todo lo que ya hemos ido viendo en todas las referencias y todo lo que la iglesia es. Es un cuerpo, es un pueblo. Y Pablo está explicando todo lo que se ha llevado a cabo y se ha formado de esta manera. Y en el versículo 9 dice que su tarea de Pablo es aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, Dios tenía un plan. Dios diseñó algo que se iba a formar, se iba a vivir. Y de esta manera, esta es la estructura. No se había conocido previamente, pero ha sido diseñado desde la eternidad pasada y ahora ha llegado el tiempo de darlo a conocer. Y Pablo básicamente está diciendo, yo tengo la tarea de levantar el velo, de descubrir y mostrarles este plan que ha estado ahí desde siempre y les voy a mostrar cómo funciona. Y empieza a hacer precisamente eso. Se refiere una vez más a la realidad de este misterio. Cuando en el capítulo 5, para terminar el capítulo, en el versículo 32, dice, grande es este misterio. Y si tuviéramos solo esa declaración, grande es este misterio, nos veríamos obligados a preguntar, bueno, vamos a los versículos anteriores para ver a cuál misterio se refiere. Y si hiciéramos eso, nos daríamos cuenta de que estamos en un dilema, porque Pablo ha hablado de dos cosas. Ha ido hablando del matrimonio en los versículos anteriores y ha hablado también acerca de la iglesia. Entonces, si Pablo dijera, grande es este misterio, nos quedaríamos con la duda. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es este grande misterio? ¿Se está refiriendo al grande misterio del matrimonio o se está refiriendo al grande misterio de la iglesia? Y él dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y creo que aquí tenemos una idea muy importante. Encontramos, así como la observación acerca de las novias en el Antiguo Testamento, encontramos que Dios tiene un plan, tiene un diseño, algo que ya ha sido formado y lo ha ido revelando, lo ha ido dando a conocer algunas de las cosas que si no fuera por la explicación que da Pablo a los Efesios, no lograríamos entender la totalidad de lo que esto quería decir. Nos hubiéramos quedado con la duda en el mejor de los casos o quizás simplemente ni siquiera sabríamos que era una sombra. Pero Pablo ahora está diciendo, no, eran sombras y les explicó acerca de esas sombras. Y ahora dice, ahora se ve en la realidad. Y cuando vemos la iglesia decimos, este era el propósito de la sombra. Esto es lo que Dios quería que viéramos. Algunas personas han dicho que todo el énfasis de la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Solamente que en el Nuevo Testamento lo explica, pero el Antiguo Testamento señalaba hacia Él. El Nuevo Testamento desarrolla lo que ya había sido apuntado en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos que Dios tenía el plan y el diseño para la iglesia desde la eternidad pasada, nos damos cuenta que llega el momento donde ahora tenemos la iglesia y nos damos cuenta de que Dios solamente estaba permitiendo todos estos sucesos para ir explicando y señalando hacia algo muy grandioso que ahora podemos decir, aquí está. Vemos ahora las sombras, las explicaciones del Antiguo Testamento y podemos decir, ahora todo eso tiene sentido. Ahora, vale la pena hacer este paréntesis para hacer esta aclaración. Ahora el mundo conoce, todos pueden saber, cualquiera que tenga interés en saberlo, que la iglesia es el plan diseñado por Dios desde la eternidad pasada. Pero hay algo que Dios diseñó que no conocíamos. Aún antes de conocer la iglesia, Dios diseñó algo que empezáramos a ver cómo iba a funcionar. Y en el momento indicado iba a usar a Pablo para decir, a esto me refería. Y ese medio que usó como sombra o metáfora para ir explicando y que conociéramos algo de lo que sería la iglesia, esa metáfora
es el matrimonio. ¿Qué hará el enemigo de Dios si él entiende que el matrimonio es una sombra o una metáfora acerca de la relación entre Cristo y la iglesia? ¿Qué le va a hacer al matrimonio? Obviamente va a atacarlo con la intención de destruirlo o desvirtuarlo o confundirlo. Y no debe sorprendernos que el matrimonio, así como la familia y toda institución diseñada por Dios, que tiene como propósito en última instancia ser una expresión de lo que hay en los lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios, va a ser blanco del ataque de Satanás. Y entonces cuando Pablo habla en Efesios capítulo 5 y dice, grande es este misterio, pero yo digo esto acerca de Cristo y de la iglesia, lo que está diciendo es el matrimonio lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. El versículo que precede a esto, en el versículo 31 del capítulo 5, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No es realmente más que una repetición señalando a uno de los primeros versículos en la Biblia, donde Dios dice, este es el diseño de Dios desde tiempo atrás. De hecho, desde la creación misma, Dios tenía este diseño. Y Dios habló en Génesis capítulo 2 acerca de su diseño para el matrimonio. Y Pablo podría ahondar en esto diciendo, y lo conocemos y sabemos lo que es el matrimonio. ¿Quién no sabe lo que es el matrimonio? Pero luego está diciendo, pero hay un misterio. Me refiero a Cristo y la iglesia. El matrimonio no era un misterio, pero la relación de Cristo con la iglesia sí lo era. Y el matrimonio nos habla acerca de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos conocer acerca de la iglesia cuando volvemos la mirada hacia un matrimonio que es un matrimonio bíblico y un matrimonio que honra a Dios? Regresamos en el capítulo 5 hasta el versículo 21. Recordemos que hemos hecho la observación de que a través del libro de Efesios hemos visto primero esta estructura de todo lo que es teórico y ahora la parte de lo que es práctico. Y estamos en el capítulo 5, entonces sabemos, estamos en la parte práctica y ya hemos hecho mención de todas estas maneras en que vamos viendo expresiones de lo práctico. El versículo 15 del capítulo 4, por ejemplo, dice, siguiendo la verdad en amor. Luego ya habíamos mencionado el versículo 17. Esto digo y requiero en el Señor, que no anden así. Y luego describe cómo deben andar, sino que así describe cómo andar en el versículo 22 en delante. Está llena de imperativos. 23, renovaos. Versículo 24, vestíos. Versículo 25, desechando la mentira. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. 28, el que hurta, no hurte más. Y el imperativo, trabaje, haciendo con sus manos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y así sigue con imperativos a través de todo el resto del capítulo 4. Sed imitadores de Dios, andad en amor, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces va esta larga lista de imperativos y llegamos al versículo 21 del capítulo 5, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hacemos bien en leer el capítulo 5, versículo 21, como parte de esta larga lista de imperativos. Y cuando llegamos al 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego el versículo 22 hasta el versículo 31 son como un paréntesis que Pablo abre para desarrollar el tema introducido en el versículo 21.
Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y Pablo hace esto en muchas ocasiones. Dice una cosa y luego desarrolla la idea y luego cierra para continuar y regresar a la lista que estaba formando. Y entonces tenemos esta idea aquí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego el versículo 22 empieza a desarrollar y debemos de ver todo esto desde el versículo 22 y hasta el final del capítulo realmente como un subordinado a la idea o la explicación de cómo nos vamos a someter unos a otros en el temor de Dios. Y entonces luego en el versículo 32 explica la idea que dentro de esta explicación, el misterio es Cristo y la iglesia. El matrimonio es algo que ya conocemos. Luego el versículo 33 es como un resumen de toda la explicación del versículo 21 al 31. Por lo demás, dice el versículo 33, y creo que eso nos debe alertar a la realidad de que lo que Pablo está diciendo. En resumen, habiendo dicho esto, en conclusión, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, aquí llegamos a un dilema, y es un dilema que se ha propagado y se ha exacerbado con el ataque del enemigo contra el matrimonio. Es algo que creo que en todas las épocas de la historia, si hacemos una revisión de literatura y tendencias filosóficas, en toda la historia del ser humano se ha tenido esta lucha de alguna medida, de alguna forma, pero se ha exacerbado en nuestro tiempo y se ha hecho mucho más grande, y en esto consiste este dilema. El versículo 33 resume el argumento que explica el versículo 21, y aquí está el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién se debe someter a quién? Ahora, a veces hacemos preguntas que son retóricas y ni siquiera se espera una respuesta. A veces se hacen preguntas que tienen la intención de hacernos pensar o reflexionar. Y debo de aclarar que esta pregunta no necesariamente es retórica, porque quizás si saltamos a una conclusión asumida o presupuesta, nos podríamos dar cuenta de que nos hemos equivocado. Y para muchos el versículo 21 ha sido un enigma debido a este dilema. Y esperamos que llegue el momento en que todo esto se aclare y podamos entender claramente el sentido de esto. Esto tiene sentido. Y aquí está la idea. Y antes de desarrollar la idea del versículo 21, ¿cuántos de ustedes tienen un título ahí en su texto, en la Biblia, antes del versículo 21? ¿Sí? ¿En cuántos de esos el título es Someteos los unos a los otros? Así dice el título de varios, Someteos los unos a los otros. Quizá esa sea parte de la confusión. Esta es la idea. Esos títulos que ayudan muchas veces a entender o a quizá localizar un párrafo en las escrituras, pero esos títulos hay que recordar que no son títulos inspirados. El dilema es, queremos entender, para entender la solución del dilema o la respuesta al dilema, si empezamos a hablar de la solución a un dilema que no hemos entendido, no va a tener mucho sentido. El dilema quizás se puede explicar más fácilmente con una explicación, una ilustración didáctica. Quizá ustedes han conocido un juego que se conoce como la guerra de los pulgares. ¿Sí? Si están al lado de alguien que pueden tomar con su mano derecha la mano derecha de el que está a su lado, luego tratan de poner
su pulgar arriba del pulgar del otro. Y esa lucha para dominar va a dejar ver quién es el más fuerte, finalmente. Quizá algunos ya lo han intentado, lo han conocido, quizá no, pero así entienden algunos el someterse unos a otros en el temor de Dios. Es la guerra de someter. Y estamos luchando porque ninguno quiere ser sometido y al mismo tiempo nadie quiere ser sometido. Los dos quieren someter. Y esa es la lucha que existe en este juego. Pero si siguen haciendo esto en esta lucha, Pablo dice, sométanse unos a otros, el dilema se vuelve más grande porque yo tengo un objetivo. La mano tiene el objetivo de someter el pulgar del otro. Y el término positivo es someter y el término negativo es ser sometido. Yo tengo una frustración con esos cruceros de alto en las 4 direcciones. A mí me enseñaron hace muchos años que todos deben hacer alto y el primero que hizo alto es el primero en avanzar. ¿Y qué sucede si llegan dos al mismo tiempo y los dos hacen alto? Pues el que está a la derecha va primero. Pero creo que ni las leyes ni los educadores jamás han enseñado eso a la mayoría de la gente. Y si llegan dos al mismo tiempo, el que es más cortés deja pasar al otro. Y así están ahí, ninguno de los dos avanza, tú primero, tú primero. Pero hay una regla establecida que indica quién es el que debe avanzar primero. Yo he llegado muchas veces a esos cruceros y hago alto y el que viene ni hace alto, porque yo ya me paré, yo le di la pasada y se pasa sin hacer alto. Pero tenemos que entender la expresión unos a otros. Y observen que en el versículo 21 no dice lo mismo que dice el título de ese párrafo. No dice someteos los unos a los otros, sino dice someteos unos a otros. Y el versículo 33 resume el argumento que se explica en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y quién se debe someter a quién? Hay que contestar esa pregunta. Pero creo que si analizamos el texto, nos daremos cuenta de que hay verbos que son recíprocos o actividades que son recíprocas. Si quieren ver uno de esos casos en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo se dirige a los creyentes y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí sí es los unos de los otros. Es decir, en este caso yo llevo tu carga, tú llevas la mía. O yo te doy de beber y tú me das de beber. Eso es los unos a los otros. Pero en la reciprocidad de unos a otros, no es que los dos realizan la misma actividad, sino que uno es objeto de la actividad del sujeto. Cuando en las escrituras leemos acerca de sumisión, la palabra se usa en el sentido de que es sinónimo de subordinado. Y dentro de la palabra subordinado está la palabra orden y debajo de. Y esa es la razón por la que también podemos decir que con sumisión podemos usar los sinónimos subordinación o subordinación. Y también la idea de estar debajo. En el griego, el término someter es upotazo y realmente procede de un término militar que es alinearse debajo de, es decir, una
fila de soldados está bajo el mando del capitán o el sargento o el que está dirigiendo a ese grupo. Y en la milicia, la subordinación o la sumisión siempre es en una sola dirección. El capitán nunca se somete al soldado raso. Hay una autoridad, una jerarquía, y siempre se tiene que respetar esa jerarquía. Si el soldado raso pretende mandar al general, no va a ser soldado raso por mucho tiempo. Hay que respetar el orden y la autoridad. Entonces, muchas personas procuran explicar lo que quiere decir someter de una manera que puedan decir que nos sometemos los unos a los otros en el sentido de que puedes someterte de esa manera o de aquella manera, y entonces el esposo se somete a la esposa de esta manera y la esposa se somete al esposo de esta otra manera. Y aquí empezamos a entrar en un terreno terriblemente peligroso, porque recuerden lo que dice el versículo 32 del capítulo 5. Grande es este misterio, mas yo digo esto acerca de Cristo y de la iglesia. Si nosotros encontramos una manera de explicar el versículo 21 diciendo que hay algunos sentidos en los cuales la esposa se somete al esposo, pero hay otros sentidos en el que el esposo se somete a la esposa, estamos abriendo la puerta para decir que entonces, si esa es la sombra, entonces la iglesia se somete a Cristo, pero luego también habrá algunas situaciones en las que Cristo se somete a la iglesia. Y cuando vamos entendiendo el diseño de Dios, hecho desde la eternidad pasada para la iglesia, tenemos que reconocer solemnemente y tajantemente que sin lugar a negociación, Cristo nunca se somete a la iglesia. Y entonces, ¿qué quiere decir someteos unos a otros en el temor de Dios? Pues podríamos pasar mucho tiempo estudiando lo que quiere decir someterse y creo que no vamos a llegar muy lejos. Creo que la clave del asunto es enfocar la atención sobre lo de unos a otros. Y esta es la razón por la que preguntábamos, ¿cuántos tienen en su Biblia ese título no inspirado, someteos los unos a los otros? Si se fijan, tengan o no ese título, si piensan en la expresión los unos a los otros, esa expresión no está en el versículo 21. Algunos tienen el título someteos los unos a los otros, pero el versículo no dice someteos los unos a los otros, el versículo dice someteos unos a otros. Es una expresión en el griego que implica reacción, que es ambos hacia ambos. Y en la gramática del griego, algunos hablan de estas acciones como acciones vinculadas o les llaman un vínculo recíproco. Es decir, yo te doy, tú me das. Pero esto ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento, como el que ya vimos en Gálatas, pero aquí hay uno que es un tanto interesante y no tienen que buscarlo. Vamos a leerlo a modo de ejemplo. En el capítulo 6 de Apocalipsis leemos acerca de los sellos y los caballos, si recuerdan eso. Y dice uno de los versículos que salió otro caballo, era Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esta expresión, que se matasen unos a otros, es la misma expresión que en Efesios capítulo 5, unos a otros, someteos unos a otros. Y nótese que no se traduce la expresión en Apocalipsis que se matasen los unos a los otros, es que se matasen unos a otros. Hay algunas expresiones, como ya decíamos, que pueden ser de acción recíproca. Yo te entrego y tú me entregas. Yo te amo, tú me amas. Y ahí podemos decir, ámense los unos a los otros. Y ahí sí usamos el artículo los unos y los otros. Pero hay algunas de estas acciones que por el contexto en el griego se entienden como acciones donde uno hace la actividad y otro recibe el efecto de la acción.
y no necesariamente devuelve la acción. Por ejemplo, el que estaba en este caballo bermejo tenía la autoridad para hacer que unos matasen a otros, como dice la traducción, y uno hace la acción de matar y el otro recibe la acción, el otro muere. Entonces, eso no quiere decir que todos los que quedan afuera del edificio de la iglesia y todos están esperándose unos a otros en 1 Corintios capítulo 11, porque si nos esperamos uh, los unos a los otros, pues nunca habría acción. Estamos esperando a que otro haga la acción y el otro esperándonos a nosotros. La idea ahí es que uno espera y el otro es esperado. Pero cuando leemos en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, no estamos con este dilema de la guerra de los pulgares, donde decimos el objetivo es someter al otro. Entonces, ya hemos dicho que tenemos objetivo expresado en dos términos, el positivo y el negativo. El positivo, somételo, el negativo, sé sometido. Pero se vuelve más complejo si decimos sométanse los unos a los otros. Es un juego que jamás va a terminar. Pero ahora si decimos sométanse unos a otros, tenemos uno que es sujeto, otro que es objeto, uno que realiza la acción, el otro que es objeto de la acción. Y entonces tenemos que definir quién se somete a quién. Entonces, cuando Pablo dice sométanse unos a otros en el temor de Dios, cuánto tiempo lleva acabar el juego de manera práctica? Nada. Uno se somete y el otro somete. Se acabó el juego. Es rápido y muy práctico, pero algunos dirán, pero ¿cómo vamos a decidir quién a quién? Porque si yo les digo a ustedes, todos vamos a jugar el juego y cuando decimos someteos los unos a los otros, eso no quiere decir una guerra para ver quién va a ganar, quiere decir pónganse de acuerdo quién va a someter al otro, quién va a estar arriba y quién va a estar abajo. Y tenemos el mismo dilema, quién va a dónde. Y ya regresamos el ciclo completo, como se juega el juego originalmente, que es el que gana es el más hábil o el que tiene más destreza o el pulgar más grande o el más fuerte. Y muchos dirían, bueno, en el matrimonio eso es lo que pasa. Casi siempre la mujer se somete al hombre porque él es más fuerte. Y es lo que dice el movimiento feminista de la época actual. Es tiempo de romper esta subordinación impuesta por el patriarcado, porque las mujeres se someten solamente porque los hombres pueden más. Pero Pablo no está diciendo, pónganse de acuerdo como ustedes quieran. Por eso abre el paréntesis que va desde el versículo 22 hasta el versículo 31, en el que explica cómo debe de funcionar. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, la razón por la que podemos continuar con confianza y con seguridad en este tema es que cuando llegamos al versículo 23 y encontramos esta expresión, ¿por qué? Es el por qué que proporciona la razón de algo. ¿Quién se va a someter a quién? Uno se somete y el otro acepta que se sometan a él. ¿Y quién a quién? Pablo dice, ¿quién o quiénes? Las casadas son las que se someten al marido. Y no falta en la sociedad que rechaza la dirección o el diseño divino, la mujer que diga, ¿pero por qué? E incluso no falta en la sociedad que rechaza a Dios, el varón que diga, ¿y por qué? Porque siempre será atractivo para el hombre natural, el enemigo de Dios,
rechazar el diseño divino. Nuestra sociedad nos hace pensar que la mujer casada le rechaza la sumisión al varón. Nos encontraríamos, creo, con muchas sorpresas si nos hemos tragado esa mentira, que es igual de atractivo el rechazo a la instrucción por parte de la mujer como el rechazo a la instrucción por parte del varón. No es que a la mujer le parezca mal la subordinación y al hombre muy atractivo. A ambos, si rechazan el plan divino, les parece buena la tergiversación del diseño de Dios. Y entonces Pablo no solamente va a decir, sométanse unos a otros. ¿Quién es el uno y quién es el otro? Pues la mujer se somete al marido. Versículo 22. Sino que ahora va a decir por qué. Y como ha expresado una persona en el tema de la sumisión subordinada de la mujer, es tan importante entender la sumisión de la mujer como entender el encabezamiento por el varón. Y por eso ahora Pablo se dedica a este tema. El marido es cabeza de la mujer y no se detiene ahí. Ahora explica la relación que hay entre este tema. Y lo hemos visto, que en el versículo 32 va a decir más adelante, hay un misterio muy grande, pero no me refiero al matrimonio. Esto ya lo conocemos. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Y él dice así, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ya explicó en los capítulos 2 y 3 cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya hemos visto eso. Entonces, no nos vamos a regresar a ver esto, pero él lo que está haciendo es pisando con un pie sobre el terreno desconocido y con el otro sobre lo que ya entendemos. Con un pie bien anclado sobre la realidad de que ya entendemos la idea del matrimonio, ahora vamos a hablar acerca del cuerpo de Cristo y este misterio que Él está revelando. Y dice, ahora déjenme les presento otra idea. Cristo es cabeza de la iglesia, es decir, la iglesia es la esposa, la prometida de Cristo, y Él es su Salvador. Luego el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, y ahí hay dos ideas importantes. Primero, recordamos que en el libro de Efesios hay una expresión que es clave. Para los que no recuerdan cuál es, la pueden ver en el capítulo 1, versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Capítulo 1, versículo 20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 6. Con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con él en los lugares celestiales. Y continuamos a través del libro, en el capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Dónde? En el lugar donde está la iglesia, en los lugares celestiales. Versículo 24 del capítulo 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y ahí el enemigo quizá suelta una risa burlona y dice, ¿la iglesia está sujeta a Cristo? Y ahí podemos insertar en los lugares celestiales, sí. El plan perfecto de Dios es un diseño donde la iglesia está sujeta y podríamos decir completamente y sin ninguna objeción a Cristo. Y algunos dirán, la iglesia no está sujeta a Cristo, pero el tema de Efesios es en los lugares celestiales. Y esa es una manera en que podemos entender este versículo. Hay otra manera que no es contraria, es simplemente una contribución a esta misma idea. El punto aquí no es tanto que la iglesia expresa sujeción a Cristo. La idea es que la iglesia está sujeta a Cristo, es decir, Dios puso a la iglesia allí. Que ella lo viva o no lo viva es otro asunto, pero la iglesia está sujeta a Cristo.
La iglesia ha sido puesta en ese lugar de sujeción y Dios puso a la cabeza en una función dentro del cuerpo y puso al resto del cuerpo en otro lugar en función con la cabeza, que es la relación de cabeza y cuerpo. Luego vemos personas que tienen movimientos de las manos, no lo pueden controlar. Podríamos decir acerca de esa persona, el cuerpo no se está sometiendo a la cabeza. Esa persona en su totalidad no está gobernada por la cabeza. Y contestaríamos, tienes razón, eso es anormal, no debe de ser así, porque la cabeza gobierna al cuerpo y el cuerpo se somete a la cabeza. Y no es un caso en el que cada mañana la cabeza o el cuerpo dice, hoy le voy a hacer caso a los impulsos que manda la cabeza. Ese es el diseño ya de por sí. Así es como funciona. Así lo hizo Dios. Algún hombre dice, yo soy mujer porque me identifico como mujer. Y luego no pueden definir lo que es una mujer porque están fuera de la realidad. Pero la mujer es una persona que por diseño tiene la capacidad para concebir y dar a luz. Eso no quiere, es una capacidad que el hombre no tiene y hay mujeres que tampoco lo tienen porque son estériles, pero no es la norma. Por diseño tiene esa capacidad, aunque pudiera estar ausente en algunos casos. Y eso es lo que está explicando aquí en el versículo 24. La iglesia está sujeta a Cristo, así como podríamos decirle el cuerpo a la cabeza. Que haya anomalías es otra cosa, pero el diseño de Dios, el lugar donde Dios puso a la iglesia, es en sujeción a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y encontramos esta idea que es importante. Pablo ha empezado a hablar acerca del matrimonio, entendiendo el tema de la vida práctica de cada individuo dentro de esta forma de vivir. Ahora, en la administración en la que estamos, en la dispensación de la iglesia, y está diciendo, así es como va a funcionar la iglesia. Y esta iglesia, pues, ¿qué es? Es un cuerpo, es un rebaño, es un edificio, y entre las muchas cosas que dice, y ahora, así como ya no deben de mentir, así como deben de andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, también deben someterse unos a otros. ¿Y quién a quién? Porque la pregunta es inevitable. Unos a otros. ¿Quién a quién? Y aclara, la mujer casada al esposo. ¿Y por qué? Pues el principio del encabezamiento, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y ya establecido previamente, como lo vemos en el versículo 24, y pues si Cristo es la cabeza, el equivalente es que si Cristo es la cabeza del varón, entonces como ya hemos visto que la iglesia es como el cuerpo, entonces la mujer es como el cuerpo ante esta cabeza, el principio de encabezamiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es que demuestra que la metáfora es algo que Dios ha diseñado desde mucho tiempo antes para comunicar estas verdades en nuestro tiempo. Encontramos en Génesis, en principio, en la narrativa de la creación, que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra los creó. Y encontramos que en el diseño de Dios en la creación, cuando hay hombre creado, esta es la imagen de Dios. Tan cierto es eso, como podemos decir ahora leyendo en Efesios, que del varón y la mujer, entre ellos, diseñó que se llevara a cabo una relación llamada matrimonio, en la cual hace alusión el versículo 31 de Efesios capítulo 5, repitiendo lo que dice Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una carne. ¿Qué es el por esto? El por esto es que así como el hombre es hecho a imagen y a semejanza de Dios, el matrimonio es hecho a imagen y semejanza de la relación diseñada de Dios para Cristo y la iglesia. Y entonces, eso es lo que está señalando en el versículo 24. La relación que hay en el matrimonio o debe haber es exactamente lo que debe ser la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué cosas sabemos acerca del matrimonio por la Biblia que no están ocultas para nosotros y que están grabadas en el corazón, la mente y la conciencia del hombre, que nos permiten ir conociendo algo acerca de la relación que debe haber entre Cristo y la iglesia? Que creo que todo esto está bajo el paraguas, digamos, del versículo 21, sometiéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esta sumisión? Y ahora sí, lo que habíamos propuesto anteriormente, no estudiar tanto el someterse para entender el versículo 21 en cuanto al uno al otro, pero sí estudiar el someterse para entender qué espera Dios de la relación en el matrimonio. Cuando el hombre cayó, pecó, se destruyó el diseño que Dios tenía para la vida del hombre en todos los sentidos. Todas las áreas de la vida del hombre se vieron afectadas por el pecado y la destrucción que se generó acerca del proyecto que Dios había diseñado. Entre estos, todos los diseños destruidos está incluido el matrimonio. El plan de redención de Dios incluye la restauración de aquello que Él diseñó para que funcione como Él originalmente diseñó que funcionara. Escribe una persona: en el momento en el que el hombre cayó y el pecado destruyó todo, entonces el encabezamiento amoroso del hombre que se le había entregado a Adán se degeneró para que ahora los hombres en su condición caída se inclinen ya sea a la dominación hostil o a una indiferencia perezosa. Y la mujer, que fue diseñada para vivir en una sumisión voluntaria, ahora en su condición de degeneración se va por una insubordinación descarada o una manipulación servil. Y cuando pensamos acerca de la vida en este sentido, nos damos cuenta de que la mente natural del hombre piensa en esta sumisión como algo indeseable, tanto por el que lo impone como para la que se somete. Pero debemos entender que nuestra relación con Dios a través de la salvación tiene la intención de la regeneración y de llevarnos a una nueva manera de pensar. Romanos habla acerca de la mente regenerada y que veamos la vida desde la perspectiva de Dios. Y entendemos a través del versículo 24 y 25 que la idea no es una sumisión donde la mujer, luchando en contra de lo que ella desea, se somete. Y eso es lo que generalmente entendemos como connotación de la sumisión, sino que más bien, entendiendo lo glorioso del diseño divino, entendemos que debe de estar bajo de, o es lo que quiere decir sumisión, debajo de el varón. Y el varón entiende que debido al glorioso diseño que Dios ha formado, él debe de no someter a la esposa. En ninguna ocasión leemos en las escrituras que el varón someta a la esposa. El esposo no puede someter a la esposa si la esposa ya se ha sometido. La instrucción para el varón es amar. La mujer se somete, el marido ama. Y este es un círculo virtuoso positivo. La mujer se somete porque es amada y el varón ama a la que se somete, y es un ciclo de virtud donde se da a conocer precisamente el diseño de Dios.
Ahora, quisiéramos insistir en esto como un principio importante acerca de lo que el pasaje está comunicando. Aclarar que no está comunicando la hostilidad que percibe el mundo en la sumisión, sino que más bien en obediencia al diseño de Dios, se hace gustosamente porque así funciona. Y una buena ilustración, que ya se ha hecho alusión a ella, es el cuerpo. Nosotros no pasamos por un proceso consciente cada mañana cuando nos despertamos, donde la cabeza le dice al cuerpo, vamos a programarnos para el día. Tú me vas a obedecer, ¿de acuerdo? Y el cuerpo dice, pues no me apetece, pero está bien, me someto. No, así es el diseño. Y el cuerpo funciona porque así es el diseño, desde el inicio hasta el final del día. ¿Cuánto hay en la vida de nosotros como esposos que se pueda denotar como un servicio sacrificado que nos entregamos por nuestras esposas? El imperativo es amar. La medida es como Cristo amó a la iglesia. Y nos preguntamos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Pues tenemos que enfatizar esta idea. La Biblia no nos dice, maridos, sometan a sus esposas, sino que el imperativo de sumisión es para la esposa. ¿Y cómo se ve este amor? Pues queremos pensar rápidamente en tres formas del amor. Y lo que hace este amor, el amor sacrifica. Versículo 26, se entregó por ella, por la iglesia, haciéndola habiéndola amado para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El énfasis para muchas personas en nuestro día es la idea de tomar lo que es separado para ellos. Pero Cristo se entregó para santificar, no santificó para tomar. Y el llamado al marido es que en amor sacrifique. Dicho de otra manera, esto se refiere al liderazgo del varón en el matrimonio, dirigiendo espiritualmente o siendo líder espiritual. El principio del liderazgo espiritual del varón en el matrimonio es un principio muy importante porque Pablo resalta en su carta a Timoteo cuando le habla acerca de esto, en el contexto del orden en la iglesia, le dice, no permito que hable la mujer porque soy machista y las mujeres me caen mal. ¿No reconocen esa lectura? No, así no dice el pasaje en Timoteo, pero así lo lee el mundo. Y eso es lo que el hombre interpreta cuando quiere rechazar el diseño de Dios. Pero Pablo dice claramente, como lo diría en Efesios, esto es por amor. Pablo le dice a Timoteo, porque el varón no fue engañado, la mujer fue engañada. El liderazgo espiritual en la familia recae sobre el hombre porque el hombre tiene la responsabilidad delante de Dios de discernir, porque tiene la responsabilidad que Dios le ha dado, la capacidad de discernir para poder guiar espiritualmente a la familia. Y la realidad del asunto, como hemos dicho, el hombre y la mujer, ambos que no están de acuerdo con Dios, ambos van a rechazar este diseño. La realidad de este asunto es que libera a la mujer de gran responsabilidad en cuanto a la situación espiritual de la familia cuando se somete al liderazgo del varón. Pero, ¿qué responsabilidad tan grande impone sobre los hombres cuando nos damos cuenta de que Él es el que debe dirigir? Él debe santificar. El Señor Jesucristo establece el patrón y el ejemplo cuando leemos aquí que purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Expone a su prometida a la palabra para que a través de la palabra sea limpia. El varón tiene la responsabilidad del liderazgo espiritual en amor por la familia
y pensamos especialmente en la relación marital, dirigiendo a la esposa como el sacerdote dirige al pueblo de Dios, llevándola ante la presencia de Dios y orando por ella, con ella y por ella, exponiéndola a la lectura y a la enseñanza de la palabra, siendo el medio por el cual ella es purificada para ser presentada ante Dios como Dios la quiere ver creciendo espiritualmente. Pablo dice, este es un gran misterio. No lo digo acerca del matrimonio, lo digo acerca de la iglesia. Y cuando lo vemos en el contexto de la iglesia, nos damos cuenta, el Señor Jesucristo guía al hombre en la iglesia espiritualmente y encontramos en nuestro día gran cantidad de personas que cada vez más y de manera descarada empiezan a promover la noción de que nosotros en nuestro intelecto como seres humanos podemos ir encontrando la verdad. Y la Biblia nos diría claramente, no. Yo digo esto como misterio respecto a Cristo y la iglesia. El varón dirige espiritualmente en su familia y no permito que la mujer hable en las reuniones de la iglesia porque ella fue engañada, no el varón. Y acerca de Cristo y la iglesia es lo mismo. Cristo es el que dirige espiritualmente. No nos abrimos al intelecto y el entendimiento del ser humano para llevarnos a entender verdades espirituales. Cristo nos dirige a través del lavamiento por la palabra. Entonces pensamos en este primer aspecto, el amor santificando, o podríamos decir liderazgo espiritual en la familia. Y luego en amor protege y provee. Continúa en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el llamado de Dios en la estructura o en la relación de Cristo y la iglesia es que la iglesia siempre dirija su mirada hacia el Señor Jesucristo para encontrar en Él provisión para todo lo que necesita. Pedro le escribe a los creyentes de la dispersión y en el capítulo 1, los versículos 3 y 4 les dice, todo lo que es necesario para la vida nos ha sido provisto en el conocimiento del Señor Jesucristo. Sería una tergiversación pensar en que en la relación Cristo-Iglesia, la Iglesia debe aportar alguna parte para su provisión o para su manutención. Y de nuevo, Pablo dice, pero este es un misterio en cuanto a Cristo y la Iglesia. En cuanto al matrimonio, lo debemos de conocer. Y esta es la idea que se expresa en este aspecto. La provisión para la familia es, podemos decir, responsabilidad y también podemos decir privilegio del varón. Cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, dice acerca de la mujer en el capítulo 2, versículo 5, esto hablando acerca de los ancianos sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego en el versículo 3 acerca de las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí hay una expresión interesante. La violación al diseño de Dios para la mujer que está descrita aquí constituye fundamento para que, terminando el versículo 5, la palabra de Dios sea blasfemada. Es decir, no seguir el diseño de Dios para la mujer dentro del matrimonio abre la puerta para que el enemigo blasfeme contra la palabra de Dios. Y una de las características que está escrita ahí en el versículo 5 es cuidadora de su casa. Y la expresión cuidadora de su casa en el versículo 5 de Tito 2 es la expresión que se usaba en la milicia cuando el ejército salía a pelear
pero algunos se tenían que quedar atrás para cuidar la casa o el castillo. En Segundo de Reyes, capítulo 7, los israelitas derrotaron a los sirios porque los sirios abandonaron el campamento. Dios los ahuyentó y cuando los sitiados salieron a ver el campamento de los enemigos, estaba desierta. Se llevaron todo el botín. En Josué capítulo 8, la ciudad de Ai fue derrotada porque todos salieron a perseguir a los israelitas y una emboscada colocada atrás de la ciudad entró a la ciudad vacía y la tomó sin resistencia. Una estrategia militar muy exitosa, y como hemos dicho, se ve en el Antiguo Testamento varias veces, es seducir al cuidador de la casa, que es la expresión que se usa en Tito, para que se aleje de la casa. Y en ambos casos, cuando leemos el Antiguo Testamento, el abandono de la casa por el cuidador de la casa resultó ser un error fatal. La mujer que está expresando el diseño de Dios entre la relación de Cristo y la iglesia es llamada a quedarse en su casa y al mismo tiempo que ella se queda en la casa, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8 de su primera carta, la contraparte de eso, y es que el varón debe estar proveyendo y observamos en Tito que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y ella debe ser la cuidadora de su casa. Pablo dice que específicamente para los de su casa, los que no proveen para los suyos, es peor que los incrédulos. De nuevo ahí, la severidad que se asocia con no cuidar la casa por la anciana es la misma severidad, peor que el incrédulo para el varón que no sale de la casa para proveer para la familia, para los suyos. Y de nuevo, cuando pensamos acerca de la provisión de Cristo para la iglesia, la provisión de Cristo para la iglesia se describe como todo lo que es necesario para la vida nos ha sido dada en el conocimiento de Cristo. Que este misterio de la iglesia de Cristo se vea afectada porque el enemigo ha violado el concepto del diseño de Dios para constituir como aceptable la filosofía del hombre, que la mujer salga a proveer para la familia y que el hombre se quede en casa para cuidar. Es una evidencia más del ataque del enemigo sobre el diseño de Dios. Hay una gran cantidad de estudios que indican que cuando ambos salen de la casa a trabajar, los gastos generados por salir los dos a trabajar muchas veces superan el equivalente del ingreso de la segunda persona. Es decir, el incremento del ingreso corresponde a los gastos aumentados por ese trabajo adicional. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño, y el diseño es un diseño que Satanás va a atacar. Y Pablo lo expresa a Timoteo claramente. El varón provee para las necesidades de la familia. Si no lo hace, es peor que los infieles. Y la mujer se queda en casa, es cuidadora de la casa, y si no lo hace, da razón para que el mundo blasfeme contra la palabra. Un tercer aspecto de lo que hace este amor de sumisión, terminando aquí con Efesios capítulo 5, después de hablar acerca de esta provisión, ama a su esposa como a sí mismo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto es amor que une y une para siempre. De nuevo, Pablo dice, hablo acerca de este misterio, no el misterio del matrimonio, el misterio de Cristo y la iglesia. Están unidos y están unidos para siempre. ¿Qué tan fuerte es este vínculo? ¿Qué tan seria es esta unión? Pues así de seria, dice Pablo, son un cuerpo. ¿Cómo separamos en dos un cuerpo sanamente? ¿Cómo dividimos al cuerpo de manera eficaz para que ahora sean dos cuerpos? No se puede. Algunos sabrán que en el mundo de la naturaleza sí hay algunas entidades que se pueden cortar y ahora son dos.
Pero esto no es a lo que se refiere el matrimonio, es al revés. Dos llegan a formar uno. Y una vez que forman uno, no hay nada que los separe. El mundo ha acuñado el concepto de divorcio, que es el extremo de la separación. No es la única manera de separar o dividir al matrimonio, pero es el extremo de la separación. Y el que entiende el propósito de Dios en el matrimonio, expresado en Génesis y repetido en los evangelios y luego de nuevo en Efesios, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No hay ninguna provisión para la separación. No hay un medio que pueda separar. El concepto del divorcio ni siquiera es para el creyente, no es una opción. Entonces, cuando llegamos a este versículo de nuevo, es este misterio, Cristo y la iglesia. Echamos una mirada hacia atrás y nos damos cuenta, estos son principios acerca del matrimonio que son sumamente importantes porque hablan acerca de Cristo y de la iglesia. Para el matrimonio no es opción viable siquiera considerar la separación porque Cristo jamás se separará de la iglesia. Y cuando entendemos eso del matrimonio que Dios quiere que entendamos, entenderemos lo solemne que es la unión entre Cristo y la iglesia. Dios aborrece el divorcio y lo aborrece porque mancha esta metáfora o sombra de lo que es Cristo y la iglesia. Luego, cuando pensamos acerca del amor que protege y provee, Dios aborrece la tergiversación, la manipulación y el torcer el diseño donde el varón provee y protege y la mujer guarda la casa, porque Cristo no está esperando que la iglesia contribuya a lo que es necesario en la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo lo ha provisto todo. Y luego, por último, nuestro primero de los puntos, vamos viéndolos ahora hacia atrás. El liderazgo espiritual del varón debe ser fuerte y patente en la familia para así poder honrar lo que es el diseño de Dios, donde Cristo dirige en verdad y purifica a través de la palabra, sin que la iglesia contribuya o aporte a lo que entiende es verdad. Grande es el misterio, pero Pablo decía esto respecto a Cristo y la iglesia. Y ahora es nuestro deber en el área de lo terrenal defender con pasión lo que es verdad en los lugares celestiales. Padre, te damos gracias por tu revelación en las Escrituras. Te damos gracias porque de manera tan consistente y constante a través de toda la palabra nos has revelado tu propósito y tus diseños. Permite, Señor, que usemos de la voluntad para decidir poner en la práctica el diseño que tú nos has revelado en tu palabra, para bendición nuestra y de otros, pero sobre todas las cosas para gloria tuya. Amén. Damos muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron el día de hoy. La invitación para el día de mañana para hombres y mujeres, solteros, casados, para tener una conferencia alterna, hombres y mujeres. Se provisto en el patio un pequeño refrigerio, si son gustosos de quedarse un momentito para convivir y participar de los alimentos. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias.